Y como cada lunes, Dirección La Moneda, esta sección en que revisamos lo que hay detrás de los candidatos y las candidatas en esta carrera presidencial. Nuestra sección Dirección La Moneda de los lunes, hoy día con Macarena Román. Ya vuelve el próximo lunes Colomba Eichholz. No te vayas a ir tú ahora, no, pues. No. Regresa. A mí ya me tocó. Sí, muy bien, las dos juntas entonces el próximo lunes. A ver, Macarena, comencemos con, ya estamos en plena campaña, quedan un poquito menos de 2 meses de campaña presidencial, vuelta del 18, tierra derecha, y en medio del 18 descubrimos una polémica por un video. ¿De qué se trató eso? Me refiero a un video de la campaña de Evelyn Matei, video versión 1, video versión 2, con unas alusiones además a los ex concejales. No fue solo Luis Silva, profe Silva, también Beatriz Evia, ¿cierto? Que fue la presidenta de la segunda convención. A ver, ¿qué pasó? Claro, Mónica, es una controversia que al menos se sitúa en la oposición, ¿cierto? Y que tiene relación con, justamente tú decías, un material audiovisual que se da en el marco del lanzamiento de las campañas del periodo de campañas, donde, por supuesto, la protagonista era Evelyn Matei. Es un video hecho justamente por parte de su comando y justamente ahí está la controversia. Es un video que en primera instancia no fue compartido por las cuentas oficiales de Chile Vamos, ni tampoco de la propia candidata, pero sí se compartió en distintos grupos de WhatsApp, en distintas redes sociales de forma informal, podríamos decir. Pero salió de inmediato en los medios de comunicación. De inmediato, porque hacía alusión directa a los extremos, porque en una parte ejemplificaban estos extremos con Rojas Vade, ¿cierto? El ex convencional Rodrigo Rojas Vade, o también con Daniel Stingo, bien digo, ambos que fueron representantes, ¿cierto?, del ahora oficialismo, y bueno, Rojas Vade de la lista del pueblo. Y por otro lado se ponía como ejemplo a Luis Silva, ¿cierto? Un cercano militante del Partido Republicano, profesor, ¿cierto?, académico, sí, que también se le atribuía un extremo por el otro lado, ¿cierto? Claro, ahora yo creo que lo que más les molestó fue que apareciera Rojas Vade, incluso más que Stingo, porque en el caso de Rojas Vade había un engaño flagrante, una apariencia de estar enfermo de cáncer. Entonces, ya lo extremo puede molestar, pero probablemente lo que más, según yo he podido conversar, lo que más les molestó fue lo de Rojas Vade. Comparar, claro, una mentira directamente con distintas posiciones políticas. Vamos a ver ese extracto, Mónica, del video entonces que es el original. Este es el original, ¿cierto? Y que luego fue modificado. Veamos. ¿Qué nos pasó entonces? Nos pasó que llegaron políticos de extremos, que nos envenenaron con discursos llenos de odio. ¿Qué nos pasó entonces? Nos pasó que llegaron políticos de extremos, que nos envenenaron con discursos llenos de odio. ¿Qué nos pasó? Los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo. Sentimos mucho miedo, ¿cierto?, sobre la comparación que se hacía con Rojas Vade, Daniel Stingo versus Luis Silva. Hay otra versión que al menos en redes sociales no es fácil de encontrar, donde también se aludía a Beatriz Evia, ¿cierto? Ex concejal. Sí, pero el más masivo fue este, el que se masificó, más bien dicho, de mayor manera fue este, donde solo había una imagen de Luis Silva, pero había otro con Beatriz Evia. ¿Qué dicen desde el comando de Evelyn Matei? Hay visiones que se contraponen, porque Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI, a través de Radio Infinita decía que, claro, que fue un video que se hizo en el interior, ¿cierto?, en quienes respaldan a Evelyn Matei, pero que no pasó todos los filtros necesarios y por eso hubo este, entre comillas, error de poner a Luis Silva. Mientras el Luciano Cruzcoque, quien está ejerciendo un cargo como de vocero del comando, también representante de Bópoli dentro de esta candidatura, dice que ahí se equivoca Guillermo Ramírez porque este video jamás fue publicado por cuentas oficiales de la candidata o por Chile Vamos. Es que las dos cosas pueden ser ciertas, creo yo, digamos. Pero esto recuerda inmediato, Maca, al episodio de la Mesa del Poder, donde hasta el día de hoy, fuera de cámara, porque han asumido como responsabilidad propia en la candidatura de Gonzalo Vinter, que fue un mal video, cuando salió además Tombolini, que es otro video, pero sobre todo el de Tombolini probablemente más que la Mesa del Poder, que fue un error. Ahora, la diferencia es que eso pasó, ya salió por franja, es distinto de esto, que alcanzaron a corregirlo antes que fuera ya material oficial. Pero ya,
polémica entonces, y hicieron declaraciones. Hay ¿o no? declaraciones y también esto se sitúa, Mónica, en un contexto donde se están intentando, cierto, alinear, donde dejaron Sí, pues. de criticarse Evelyn Matei junto a José Antonio Kast, sino que más bien ambos Por ahora, se sitúan, claro, hacia Janet Jara, pero vuelve entonces la polémica a enfrentarlos esta vez por este video. Vamos a escuchar, Mónica, Escuchemos, declaraciones justamente de Chile Vamos y también por parte del Partido Republicano. Desconocemos qué ha pasado con otros videos que se han difundido, pero no nos podemos hacer responsables de eso. No estamos precisamente por producir peleas ni incentivar extremos en Chile. Yo creo que ahí Guillermo se equivoca porque el video que nosotros oficialmente distribuimos es el video que se vio, ¿verdad? Aparentemente habría una edición que salió, quién sabe por qué, pero no se distribuyó de manera oficial por parte del comando. En el fondo tener estas actitudes yo creo que hacen daño, pero creemos, digamos, en la posibilidad que tienen las personas de equivocarse, rectificaron. Me imagino yo que lo que imperó en esa lógica es la visión de algunos en ese comando de no generar esa división tan negativa para el futuro que tenemos, digamos, por delante. Claro, sobre todo, Macarena, porque está en una semana que Evelyn Matei tenía más o menos ordenadas las cosas, que no digamos que ha tenido un despegue, pero ha tenido cierto incremento en algunas encuestas, ha bajado también, en la academia eran 5 puntos en 5 semanas José Antonio Kast, entonces, claro, no es el mejor momento para enfrancarse en esta polémica, pero no es de lo único que ha habido polémica, empieza todo el material audiovisual y esto va a comenzar a pasar, y ha comenzado también ciertas le voy a poner micro polémicas con afiches. Claro, de hecho Fotos. vamos a revisar, tenemos apoyo, ¿cierto?, visual de algunas afiches, seleccionamos solo algunos, ¿cierto?, para dar ejemplos de candidatos que no se han sacado fotos con algunos candidatos presidenciales y que, por ejemplo, también omiten en algunos afiches el partido que representan. Sí, eso es cada vez más común, ¿ah? Sí. ¿Dónde está el PS? No está. Del senador bueno, Insulza, me refiero. ahí Juan Carlos Valdivia sí dice la dupla por la DC, ¿cierto?, que va a competir por el Distrito 8, y bueno, lo de Camila Flores, que va como candidata senadora de RN a la región de Valparaíso. Lo cierto es que también llama la atención, porque si uno se pone ya muy quisquillosa, ¿cierto? ¿Qué te han dicho algunos analistas? Han dicho que el símbolo más bien puede dar para interpretaciones porque es una C, ustedes vieron, ¿cierto?, una C con una estrella azul en medio, que parece algo más parecido a lo que tiene en el símbolo del Partido Republicano, un escudo del Capitán América. Igual ¿cierto? se parece la chapita, que sí, él mismo ha bromeado con lo de Capitán América, ¿no es? Mira, Claro. no es que nosotros estemos bromeando, No, José no, Antonio, no. él mismo ha reconocido que tiene un cierto parecido con esa escena, Capitán América. Ya, y que esto podría, si cerramos la C, se parece bastante al símbolo republicano. Y claro, y alguien que quizás no está, y por cierto, que no está al día con la política, la gente, su preocupación en general no es la política a la orden del día, ¿cierto? Puede llegar a confundir a quienes representa, y eso también hay que tener atención. Entonces, quienes se sacan la foto, quienes ponen el partido que representa. Y aquí te decir una cosa además, en el caso de Juan Carlos Valdivia estuvo en Aquí se debate. Sí. Y sostuvo así abiertamente que su candidata no era Jara. Dijimos, pero ¿cómo usted va en cupo de la DC? Porque además recalcaba, soy independiente en cupo de la DC, pero no me obligaron a apoyar a Janet Jara. Bueno, y ahí podríamos también hablar de Miguel Ángel Calisto, Bueno, ¿cierto? sí, claro, que va en la lista del Frente Regionalista Verde Social, entre otros. Y que aún no dice si va a apoyar a qué candidatura. O sea, ya sabemos que a Jara no la va a apoyar, pero no sabemos si le va a entregar el respaldo a Evelyn Matei. Jimena Rincón, la senadora presidenta de Demócratas, decía hoy, ¿cierto?, que ella espera que en algún momento respalde a Evelyn Matei. Así le dijo a Matilde Burga, nuestra compañera en Hoy es Noticia, ya. O sea, siguen la polémica, vamos, de polémica en polémica, porque hoy día otro de los temas fueron las palabras de Artés, candidato que en la encuesta está marcando 1%, pero que sí logró hacer noticia con sus palabras. Fue bien duro, porque dijo no iba a durar nada. Ni me acuerdo las palabras textuales, pero era algo así como un gusano en no sé qué, o sea que no duraba nada, en la boca de un pájaro. Claro, que duraba menos que un gusano en la boca de un pájaro. Eso iban a durar, según él, Se me olvidó el mandato, la especie de pájaro, pero dijo una especie de pájaro, sí. el mandato, según ¿Ya? él, de Kaiser o también de José Antonio Kast, dependiendo, ¿cierto?, si Son las ganaba. palabras textuales. Vamos a Darte. revisar, A Mónica, ver. tenemos una gráfica con las palabras que hoy reconfirman, ¿cierto?, la postura de Eduardo Artés A ver. en Radio Pauta. Él dice, la calle no los va a dejar gobernar.
gobernar, ¿cierto? Habla de Kaiser y de Kast. Nosotros no los vamos a dejar, la izquierda no lo va a dejar, sacamos a Pinochet y va a durar en nada un gobierno de José Antonio Kast. Así de simple. Es decir, podrían ser palabras para muchos desafortunadas porque está comparando son malas, sí, derechamente a un dictador, ¿cierto?, con alguien que está por la vía democrática, legítimamente también queriendo ser un presidente de nuestro país y que también pone entre la espada y la pared a distintos representantes de la política. Finalmente todos se separan de estos dichos porque finalmente se pone en cuestión la democracia, ¿cierto? Sí. El reconocer el poder del voto también. Y además, no sé, me da la impresión de que no perjudica mucho a José Antonio Kast ni a Kaiser, al contrario, es como, deja como extremo y como no respetando las reglas del juego, evidentemente, a Artés. Bueno, tampoco es tan sorpresivo, digamos, si él encuentra que Corea del Norte es una democracia, sus parámetros democráticos son a lo menos cuestionables. Defiende Venezuela, por ejemplo, entre otras cosas que tiene Eduardo Artés, pero sin duda es un candidato como cualquier otro y dado la gravedad de sus palabras, por supuesto, generaron reacciones también en el Partido Republicano. José Antonio Kast lo llamó a rectificar sus dichos, a decir que no estamos en un país antidemocrático y que por ende hay que respetar, ¿cierto?, quien salga electo democráticamente. Escuchemos las declaraciones de José Antonio Kast. Lamentable. Creo que alguien que se postula a un cargo de elección democrática debe respetar las reglas democráticas. Nosotros siempre hemos estado a favor de la manifestación pacífica, de la expresión de cualquier causa legítima dentro de los cánones que establece la ley y la Constitución. Si alguien va encapuchado, si alguien arroja una bomba molotov, si alguien le dispara a un carabinero, si alguien agrede a la fuerza pública, a las fuerzas de orden, va a sufrir todas las consecuencias había por haber, sea candidato o sea un ciudadano de a pie. Por lo tanto, espero que el señor Artés rectifique sus dichos. Este concepto del poder popular y de los tribunales populares es para ciertas naciones donde reinan las dictaduras. Aquí en Chile estamos en democracia. Ya, como decíamos, no le complica en absoluto. Encuentro que le ayuda a José Antonio Kast, quiera o no Artés. Yo creo que Artés se ayuda a sí mismo en el sentido de lograr estar presente en los medios, que estemos hablando de él. Hemos visto un José Antonio Kast, no sé qué opinas tú, bien pragmático y con un tono muy calmo. O sea, también, todo esto son estrategias políticas, pero incluso respecto, por ejemplo, al tema Bachelet, lo vimos, Bachelet ONU me refiero, lo vimos bien pragmático. De hecho, en ningún caso habló mal, ¿cierto?, de la ex presidenta Michelle Bachelet, como sí tuvo indicios, Johannes Kaiser, donde también apuntó a distintas críticas que él hacía a la ex mandataria. Y donde, de hecho dijo, tengo sospechas de que llegó a ser, en el fondo, a estar en el tema de derechos humanos, alta comisionada de derechos humanos, se llama el cargo en la ONU, porque en el fondo llegó a un pacto por los haitianos, para traer haitianos, sin entregar ninguna prueba, pero diciéndolo, tengo la sospecha, como que ahí no se necesita prueba. Y Mónica, ahí le preguntamos, ¿cierto?, nosotros con otros colegas, ¿a qué se refería? ¿Cuál era el argumento o la prueba que tenía para decir eso, que fue a raíz de los traslados? Y él decía, he leído muchos papers que están circulando donde se plantea, y por eso no directamente, y decía, tengo la sospecha. Claro. Y decía, y tengo el derecho a sospechar. El punto es que él sospeche y lo diga públicamente, abre flancos comunicacionales donde podemos caer, ¿cierto?, en las noticias falsas y en distintas Ahora, interesante cuando uno sospecha entregar pruebas. ¿De dónde viene esa sospecha? Porque paper de quién, dónde, cuándo, con qué pruebas, en fin. Ya. Pero ahí se ve el pragmatismo de Kast porque él... No cae en eso. No, bueno, Kaiser dice, no me voy a poner solo porque es chilena, pero Kast va un pasito más allá. Y dice que claro, que es positivo el hecho, claro, de que fuese, en caso de que fuera candidata y quedase, ¿cierto?, en este cargo, dice es un orgullo porque es chilena. Pero Kaiser también dijo lo mismo, yo siento orgullo si es que esto llega a concretarse, pero lo cierto es que no las van a respaldar abiertamente, al menos si es que uno de los dos llega al gobierno. Y algo que sería necesario, porque para que toda la gente sepa en su casa, necesita el respaldo, obviamente, del gobierno. Sería bien raro que la apoyaran otros gobiernos y no el chileno, eso le quita mucho peso, digamos, a una candidatura. Eventualmente podría ser, pero es difícil. Ya, otro de los temas, vámonos al oficialismo, porque uno sigue preguntando, o sea, ¿qué pasó que no fue Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, y la secretaria general, Bárbara Figueroa, al inicio, al lanzamiento que fue en este bar con Gonzalo Vinter? Ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurrió cuando se lanza, está Carolina Toá, está Gonzalo Vinter, y no están los máximos dirigentes del Partido Comunista. Claro, para ser transparente, Mónica, en general no estaban los presidentes de los partidos que respaldan la candidatura, pero sí, por ejemplo, el del Partido Liberal,
Juan Carlos Ursúa estuvo presente. Además, también estuvieron presentes otros representantes como el propio Gonzalo Vinter del Frente Amplio, que es un hecho, por supuesto, no menor. Lo mismo con Carolina Toá, cierto, candidata del socialismo democrático, ex precandidata presidencial, que estuvo y que dijo presente en esta actividad, y como tú bien lo decías, Lautaro Carmona y Bárbara Figueroa se ausentaron. ¿Cuál es la respuesta por parte del equipo del Partido Comunista? Que ellos estaban con otras actividades, otro tipo de encuentros, ¿cierto?, según su agenda, fuera de Santiago, por ejemplo, Lautaro Carmona, pero lo cierto es que sabemos que... pero queremos, esa es en el fondo la versión oficial, pero queremos lo que hay detrás. Como siempre en esta sección, Dirección La Moneda. O sea, hay que también entender que, primero, el Partido Comunista no ha sido lo más derecho, podríamos decir, o lo más cauto con la candidatura de Janet Jara. Muchas veces han sido el talón de Aquiles, de alguna forma, de esta candidatura. Y segundo... ¿No se los ha visto ordenado detrás de Jara, por decirlo en forma diplomática? Claro. Ya. Totalmente. O sea, Lautaro Carmona le ha abierto más de un flanco comunicacional a la candidata Janet Jara. Cuestión que ha generado, por supuesto, también diferencias al interior del comando y dicen al interior, ¿cierto?, del comando, entre la propia candidata Janet Jara y Lautaro Carmona. Y no, parece que no hay una muy buena relación, según fuentes. Sí, todo indica que relación así como tal no hay. Al menos hay el respeto, por supuesto, que requiere en un partido político. Ya. Por otro lado, pero hay tensión, está claro. Sí, no, está claro que no. Ya. Y Bárbara Figueroa, además de ser la secretaria general del Partido Comunista, es parte del comando. Es decir, su ausencia es aún mayor, podríamos decir, porque representaba dos cosas. Uno el partido y el otro parte del comando. No, sí, que hay tensión ahí, bueno, con Jadwe evidente y con Lautaro Carmona. También son de líneas distintas dentro del Partido Comunista. Hay facciones oficialistas y disidentes y claramente Jara con otros como el ministro de Educación, me hago cargo yo lo que estoy diciendo, son de la llamada disidencia. ¿Algún rol para Carolina Toá? Porque pareciera que no muy protagónico y se va a respetar como que ya está... Se va a respetar que ella no, al parecer no está dispuesta a ser parte del comando, sí decía, a dar consejo y a seguir participando desde afuera. Al menos el mayor esfuerzo que podríamos decir ha hecho hasta ahora fue ir al inicio del periodo de campaña, donde llegó de sorpresa, sin aviso alguno, y por supuesto marcó la pauta de ese día. Ya. Y a todo esto ella se ha dicho también, tiene el tema de la deuda, son como 170 millones de pesos. Vamos a ver si se pone o no el socialismo democrático con su candidata, que tiene ahí una deuda, y por eso es más relevante todavía lo que vamos a conversar ahora, que son los aportes a campaña que da el CERVEL, que recopila el CERVEL y que da cuenta de cuántos apoyos hay. Es bueno decir que hay dos formas de financiamiento. Por un lado, los aportes que ya afortunadamente no pueden hacer después de los casos de financiamiento ilegal de la política. Las empresas no pueden financiar solo personas particulares. Eso por un lado. Y lo otro sí es que no es que te devuelvan automáticamente tantos votos, tanta plata. Tú tienes que justificar gastos y el tope de lo que te devuelve el Estado es justamente los votos que recibiste. Claro. Pero si tú gastas más que los votos que recibiste, eso no te lo devuelven. Y de hecho, en base a eso, con lo que ha publicado hoy y que actualizó el CERVEL en cuanto a ingresos, ¿cierto? También, estos son los aportes privados. Claro, hay algunos que tienen harta fe, podríamos decir, a la hora de los votos, porque, por ejemplo, Evelyn Matei es quien lidera un préstamo, ¿cierto?, que se le pide al Banco claro, pero son los préstamos, ¿ya? Los préstamos, sí, que lo voy a separar, pero después vamos a decir el monto total, donde pide 1.760 millones como préstamo. Eso en consideración a la cantidad de votos que podría llegar a sacar. Y que parece bastante evidente que lo cubre. Claro, sí, totalmente. De hecho, tiene que sacar más de 1.500.000 votos y que es muy probable, ¿cierto? El padrón es de 15 millones, etcétera. Es muy probable. Ya. Y ella en total, con este préstamo, más los aportes, ¿cierto?, de campaña con y sin publicidad, pasa a los 1.800 millones de pesos. Sigue también, por ejemplo, en esta línea, ¿cierto?, de aportes, José Antonio Kast, quien llega a los 52 millones de pesos por aporte con y sin publicidad. Eso hasta hoy, ¿cierto? Lo que han recibido, claro. Esto se va a seguir modificando y dependerá, por supuesto, de quienes quieran aportar. Esto y si cualquier pide persona préstamo puede hacer, no. Con clave única, en caso de que alguien quiera aportar, lo puede hacer a través del CERVEL. Jara, 26 millones de pesos. Mucho más abajo está Harold May Nichols, con 50.000 pesos, pero que pidió un crédito al igual con reembolso, ¿cierto?, de 242 millones de pesos. Más abajo Kaiser con 550.000 de aportes con y sin publicidad y pidió un crédito de 800 millones de pesos. Marco Enrique Dominami, por último, 324 millones de pesos, solicitó a través
de un aporte de crédito. Oye, y la agenda, a ver, Kast se va a ir a Temuco, después de participar en Caples UC, que son estas entrevistas, estos foros que tienen, pero por separado, no son debates, son cada uno de los candidatos entrevistados por distintos colegas de diferentes medios de comunicación. Néstor Abusto, por ejemplo, Radio Bio Bio en esta ocasión, Solao Neto de Canal 13, y también va a estar un colega del Mercurio, me disculpa que no me acuerde en este minuto de su nombre. Y bueno, en fin, después Matei va a estar mañana presentando sus propuestas de gobierno de seguridad. Jara se queda en la región metropolitana. Y de quién no sabemos, yo creo que tú tienes un dato. Tenemos que el nadie dato, ha sabido. ¿cierto? El dato que, a ver, que aún el no dato se que nos sabe. gusta, el dato Claro. sabroso que nadie sabe. ¿Qué va a Y que pasar? no habíamos traído de este candidato, de Johannes Kaiser, el candidato del Partido Nacional Libertario, que a todo esto podemos decir que con el debate, ¿cierto?, Sí, se pues. instaló también en la palestra, Sí, en la agenda pareciera mediática. estar raspándole algo de electorado Sí. a Kast o sacando de otro lado, pero ha subido en las encuestas. Totalmente. Bueno, de él nos confirman desde su equipo, ¿cierto?, que comienza una gira nacional a partir de la primera semana de noviembre. Él se va a trasladar, nos dijeron, desde Arica a Punta Arenas a través de un bus. Es decir, una estrategia que ya hemos conocido, ¿cierto?, que suena algo parecida, pero a través de un bus va a ir viajando a todas las ciudades, todas las capitales de las distintas regiones, pero también a comunas más pequeñas para llegar a ese electorado que aún no lo conoce. Muy famoso en las campañas norteamericanas, estos de recorrer con un bus, y lo hizo Schiassich en el norte de Chile, en la segunda vuelta. Le trajo frutos Oye, a Gabriel Boric. ya, entonces eso, y va a haber un encuentro, ¿no?, en la Araucanía. En la finalmente. Araucanía ¿Qué el pasó día con eso? jueves, que es un encuentro de agricultores donde participará Matei, Kaiser, Kast y Parisi, es decir, más bien los candidatos situados más hacia la derecha en nuestro país tendrán participación en este encuentro, Ya. en la Araucanía. Ahí está entonces el recuento junto a Macarena Román de lo que ustedes ven, pero lo que hay también detrás de... En bambalinas se dice. Mi madre, profesora castellano, me ha enseñado que no es detrás de bambalinas, es en bambalinas. La parte que está atrás del escenario se llama bambalinas y que es en bambalinas. Ya, en Perfecto. bambalinas entonces la carrera presidencial con los candidatos, las candidatas del oficialismo y la oposición. Macarena Román entonces, dirección La Moneda como cada lunes. Muchas gracias, Macarena. Nos vemos. Chao. Pausa y regresamos con mucho más.